Bienvenidos una vez más a su canal de noticias del Corazu Superíndice 3N, donde siempre tenemos los jugosos detalles de las celebridades que nos encantan. ¿Listos para un salseo de primera? Porque hoy tenemos un plato fuerte, uno de esos que te dejan con la boca abierta y pregunto un dote, ¿Q copyright es tú pasando a Q? A su es, hoy vamos a hablar de la pareja que nos robó Superíndice 3 el Corazu Superíndice 3N en Erkenci Kwai, y que a pesar de los altibajos, sigue dando de Q copyright hablar Can Yaman y Demet Özdemir. Y es que el título lo dice todo, Can Yaman sorprende a Demet, Q copyright espero Superíndice 3 toda la noche. Mis amores, hoy vamos a desentrar más menos a ese misterio, a averiguar Q copyright fue lo que mantuvo a Demet en vilo toda la noche y CU Superíndice 3 Mocan, con su encanto irresistible, logró Superíndice 3 sorprenderla. Rense para un viaje lleno de especulaciones, teorías y por supuesto, mucho Corazu Superíndice 3N. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, quiero recordarles que si son tan fans de estas noticias como yo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. No se perderú ni una sola actualización Superíndice 3N, ni un solo chisme, ni una sola exclusiva que tengamos para ustedes. Vamos que no les cuesta nada y me ayudan un monto Superíndice 3N a seguir trayu copyright dándoles el mejor contenido. Ahora sin ese preámbulos, vamos a meternos de lleno en el meollo del asunto. Como saben, la relación Superíndice 3N entre Can y Demet siempre ha sido un tema de debate. Desde su química innegable en pantalla hasta los rumores de romance fuera del set, pasando por una supuesta ruptura dolorosa y un distanciamiento que nos dejó Superíndice 3 a todos con el Corazu Superíndice 3N roto. Hemos visto de todo. Pero, ¿du Superíndice 3 de estamos ahora? ¿Q copyright une a estos dos titanes de la actuación Superíndice 3N turca? Para entender la sorpresa que Can le preparó Superíndice 3 a Demet, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y analizar el contexto actual de sus vidas. Demet, como sabemos, se casó Superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Párrafo en una boda de ensueu más menos o que paralizó Superíndice 3 turcúa. Sin embargo, como muchos de ustedes sabrán, ese cuento de hadas tuvo un final inesperado y, lamentablemente, la pareja anunció Superíndice 3 su divorcio hace algunos meses. Un baldazo de agua fría para los que crean en el amor eterno. La prensa del Corazu Superíndice 3N se llenó Superíndice 3 de especulaciones, que si infidelidades, que si incompatibilidad de agendas, que si presiones familiares. Un verdadero culebrón. Desde entonces Demet ha estado enfocada en su trabajo protagonizando nuevas series y proyectos que la mantienen ocupada y aparentemente feliz. La hemos visto radiante en alfombras rojas, sonriendo para las maras, compartiendo momentos con sus amigas. Una imagen de fortaleza y resiliencia que por supuesto, aplaudimos. Pero, ¿realmente feliz? Esa es la pregunta del Miyu Superíndice 3N. Porque seamos sinceros, a muchos de nosotros nos quedó Superíndice 3 la espinita de verla junto a Can. Esa química, esa conexión, era innegable. No se puede fingir esa chispa, ese entendimiento que se transmitió a Trabu copyright ese de la pantalla. Era como si Can y Demet estuvieran destinados a estar juntos, aunque solo fuera en el mundo de la ficción Superíndice 3N. Por otro lado, Can Yaman también copyright N ha estado muy ocupado, conquistando corazones en Italia y protagonizando proyectos ambiciosos que lo han consolidado como una estrella internacional. Un verdadero Galu N. Lo hemos visto en campau más menos as publicitarias, series de televisión Superíndice 3N, e incluso ha incursionado en el mundo del fitness con su propia línea de ropa deportiva. Un hombre polifacético. Se ha rumorado sobre varios romances con actrices, modelos e incluso alguna que otra influencer, pero ninguno ha logrado capturar la atención del público como lo hizo su relación, ya sea real o ficticia, con Demet. Y es que aunque Can haya tenido muchas conquistas, para muchos de nosotros, Demet siempre será su sanem. Ahora bien, volvamos a la pregunta inicial, ¿Q copyright espero Superíndice 3 Demet toda la noche y CU Superíndice 3 Mocan la sorprendió Superíndice 3? Q es donde las cosas se ponen interesantes y donde tenemos que empezar a tejer teorías y analizar las pistas que tenemos. Pongan sus cerebros a funcionar, chismosos. Primero hay que tener en cuenta que Demet es una persona muy reservada con su vida personal, especialmente después copyright ese de su divorcio. Que es poco probable que veamos una confirmación oficial de un reencuentro con Can en el corto plazo.
Demet ha aprendido a proteger su intimidad y a no exponerse demasiado a los juicios de la opinión superíndice 3n pública. Después copyright S de su divorcio, ha sido mucho S cautelosa con sus relaciones y prefiere mantener un perfil bajo en cuanto a su vida amorosa. Sin embargo, las redes sociales, como siempre, son una fuente inagotable de información y rumores. La ventana indiscreta a la vida de las celebridades. En los últimos días hemos visto una serie de coincidencias que han alimentado las esperanzas de los fans. Por ejemplo, ambos han publicado fotos en lugares similares, aunque no juntos. Un café copyright en Estambul con la misma decoración superíndice 3n floral. Una playa en Bodrum con la misma tonalidad de arena. ¿Casualidad? No lo creo. También copyright N se han detectado likes sospechosos en sus publicaciones de Instagram, lo que ha generado especulaciones sobre si es tú, N retomando el contacto. Un corazoncito a Q, una manita arriba a You. Pequeños gestos que pueden significar mucho. Pero la pista es importante, la que realmente nos hace creer que Khan pudo haber sorprendido a Demet, es un rumor que circula entre los fans SAQ copyright rimos. Según este rumor, Khan viajó superíndice 3 a Turquía de forma discreta, sin anunciarlo en sus redes sociales, y se puso en contacto con Demet para sorprenderla con una visita inesperada. Un viaje un pago para conquistar el corazón superíndice 3n de su amada. Un gesto digno de una película romántica. Q copyright esperu superíndice 3 Demet toda la noche. Según esta teoría, Demet esperu superíndice 3 una llamada, un mensaje, una seu más menos al de Khan. Quizu es una invitación a cenar, una promesa de un encuentro. Algo que le diera la esperanza de que después copyright S de todo este tiempo, aún había una posibilidad de reavivar la llama entre ellos. Después copyright S de su divorcio, es probable que Demet se sintiera vulnerable y necesitada de afecto. La idea de que Khan pudiera estar pensando en ella, que pudiera querer reconectar con ella, seguramente la mantuvo despierta toda la noche. Y según el título de este vídeo, Khan no la decepcionó. La sorprendió. ¿CU superíndice 3 mo? Eso es lo que estamos tratando de averiguar. Tal vez la llevó a un lugar especial que compartieron en el pasado, como el primer café copyright donde se conocieron o el parque donde grabaron algunas de las escenas románticas de Erkenci Kwai. Tal vez le dedicó una serenata improvisada, con su voz grave y seductora, cantándole una canción que significaba algo para ambos. Tal vez simplemente le dijo las palabras que ella necesitaba escuchar, expresándole sus sentimientos y haciendo copyright dándole saber que aún la amaba. Lo cierto es que la sorpresa de Khan, sea cual sea, debió superíndice 3 ser significativa para Demet. Porque seamos honestos, después copyright S de un divorcio doloroso, todos necesitamos un gesto de cariño, una muestra de apoyo, una razón superíndice 3n para creer en el amor nuevamente. Un divorcio puede dejar muchas heridas y dudas, y un gesto de amor y apoyo puede ser crucial para superar ese momento difícil. Ahora bien, antes de que nos emocionemos demasiado, es importante recordar que todo esto son solo especulaciones. No tenemos pruebas concretas de que Khan y Demet hayan retomado su relación. No hay fotos paparazzi que los muestren juntos, ni comunicados oficiales que confirmen el romance. Pero, ¿acaso eso importa? Lo que realmente importa es la esperanza que generan en nosotros, la ilusión de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. La idea de que dos personas que se aman puedan volver a estar juntas, a pesar de los errores del pasado y las circunstancias adversas, es algo que nos llena de optimismo. Y seamos sinceros, a muchos de nosotros nos encantaría verlos juntos de nuevo. Ya sea en la vida real o en la pantalla, su química es innegable y nos recuerdan por qué copyright amamos las comedias románticas. Ellos encarnan el ideal de la pareja perfecta, esa que se complementa y se apoya mutuamente. Su historia de amor, aunque sea ficticia, nos inspira y nos hace creer en la posibilidad de encontrar el verdadero amor. Así que mientras esperamos a que se confirme o se desmienta este rumor, podemos seguir soñando con un final feliz para esta historia de amor. Y podemos seguir analizando cada pista, cada coincidencia, cada like sospechoso en las redes sociales. Porque al final de eso se trata ser fan, de ilusionarse, de especular, de creer en la magia del amor. De dejarnos llevar por la fantasía y la emoción de una historia de amor que nos cautiva.
En resumen, hoy exploramos el misterio de True S de la sorpresa de Kanyaman a Demet Özdemir, recordando su historia, analizando las pistas y especulando sobre un posible reencuentro. Vimos CU Superíndice 3 Mo el contexto de sus vidas actuales, especialmente el divorcio de Demet, aún más menos ade una capa de complejidad a la situación. También Copyright N destacamos el papel de las redes sociales y los rumores en la alimentación Superíndice 3N de las esperanzas de los fans. Hemos desmenuzado cada detalle, cada indicio, cada susurro que circula en el mundo del espectáculo. Pero más allá del chisme y la especulación, lo que realmente importa es el mensaje que nos transmite esta historia, que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y que nunca es tarde para volver a empezar. Que incluso después de un divorcio doloroso, es posible encontrar la felicidad y volver a creer en el amor. Y que a veces las segundas oportunidades pueden ser aún mejores que las primeras. Gracias por acompañarme en este viaje lleno de chismes y especulaciones. Espero que hayan disfrutado tanto como yo analizando este culebrón turco. ¿Qué copyright opinan ustedes? ¿Creen que Kan y Demet volverán a estar juntos? Du copyright genme sus comentarios abajo. Quiero saber todas sus teorías y predicciones. No se corten, chismosos. Quiero leer sus opiniones más descabelladas. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó Superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Nos vemos en el Superíndice 3 Simo vídeo, chismosos. Hasta la Superíndice 3 Sima. Y recuerden, el amor está en el aire, aunque a veces tengamos que buscarlo con lupa. No pierdan la esperanza.